Bursitis y tendinitis. Ya sabemos que las articulaciones son la unión de uno o más huesos con el fin de dotar de movilidad a nuestro esqueleto. En una articulación hay diversas estructuras, ligamentos, tendones, bursas, etc. Nos vamos a detener en los procesos inflamatorios de dos estructuras, las bursas y los tendones. Les indicaremos unas recomendaciones generales, alimentos beneficiosos y los elementos que debemos tener en cuenta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí deseando empezar este estupendo programa que va a tratar, como hemos dicho en un principio, sobre la bursitis y la tendinitis. Pero bueno, para ello vamos a ponernos en situación. Ya sabemos que las articulaciones son la unión de uno o más huesos con el fin de dotar esa movilidad al esqueleto y que cada uno de nosotros podamos llevar de la manera más efectiva posible nuestras funciones. Explícanos un poquito cómo funciona. Bien, como decía, son la unión de los huesos, ¿no? Evidentemente, pero para eso hay unos ligamentos que están unidos a los tendones y que en su conjunto hay unas estructuras muy diversas, entre ellas el cartílago y la membrana sinovial y las bursas, ¿no? Entonces, ese conjunto es lo que hace que una articulación tenga movilidad y una articulación tenga la fuerza y la resistencia, en definitiva, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar evidentemente de las bursitis y las tendinitis, ¿no? Todo lo que acaba en itis ya sabéis que es inflamatorio, ¿no? Y en este caso, pues primero, si quieres, hablamos de las bursas, que son, y a partir de ahí pues explicamos por qué se inflaman y todas esas cositas, ¿no? Son, digamos, como pequeñas almohadas, ¿no? O sacos, ¿no? Que también se les llama sacos o bolsas sinoviales, ¿no? Tienen un líquido, evidentemente, interior y actúan de alguna manera amortiguando los golpes y las fricciones que se producen en esas articulaciones, ¿no? Generalmente, pues las personas que utilizan, por ejemplo, el martillo neumático, ¿no? Son personas que están castigando continuamente esa articulación y esas bursas son las que generalmente más inflaman, igual que algunas digamos algunos deportes, ¿no? Digamos de mucha fricción y de mucho golpe, ¿no? en las articulaciones, ¿no? Y bueno, en definitiva, digamos, todas las acciones que podemos hacer en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, pues van de alguna manera a ir desgastando esos tejidos, ¿no? Consideremos que la membrana cartilaginosa no está vascularizada, entonces es muy difícil cuando se va desgastando, se desgasta mucho más rápido, que es capaz de poderse regenerar, ¿no? Y eso al final pues provoca la fricción entre un hueso y otro y el dolor y además la inflamación, ¿no? Pero en principio siempre pueden ser traumáticas, aunque también obviamente pueden ser de tipo infeccioso, ¿no? Que hay gérmenes, hay virus, hay bacterias que pueden provocar una inflamación de las bursas y que, bueno, aumente el líquido en las mismas, que a veces pues va acompañado de pus y de sangre, ¿no? Y bueno, podemos decir que en nuestro cuerpo tenemos alrededor de unos 150 bursas aproximadamente, ¿no? Bien, estas estructuras cuando se inflaman se les denomina bursitis, ¿no? Y pueden ser de dos formas, o crónicas o agudas, ¿no? Generalmente son las rodillas, los hombros, los codos, las caderas y los tobillos los que más suelen ser afectados, ¿no? Y como te decía, por las profesiones estas, ¿no? Principalmente, y los deportes, ¿no? En el que la articulación lleva un esfuerzo pues eso, continuo, constante, ¿no? Y al final, pues bueno, se inflama, ¿no? Las causas también de otra bursitis son, bueno, pues de mucha etiología, ¿no? También podrían ser causadas por la tuberculosis, por las artritis reumatoides o por el exceso también de ácido úrico, como es en el caso de las gotas, ¿no? Cuando hay gota, ¿no? Porque los cristales justamente tienen tendencia a ir en las articulaciones y provocar microlesiones, ¿no? Entonces es una de las cosas muy frecuentes, ¿no?
la articulación se entumece y aumenta ese líquido, como te decía, que está alojado dentro de la bolsa con esa pus y con esa sangre en ocasiones, y imposibilita obviamente el movimiento. Yo tuve en una ocasión por un camello que subía al monte Sinaí, y bueno, me acuerdo perfectamente del dolor y el tiempo que tardé en poder restablecer esa inflamación de esa bursa, ¿no? Fue en la bajada más bien, ¿no? Porque iba haciendo un esfuerzo, y recuerdo que fue una bursa de la cadera que fue, vamos, me paralizaba por completo, o sea, me paralizaba. Recuerdo que un día tenía que viajar y no fui capaz ni tan siquiera de levantarme, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? En definitiva, nos encontramos que hay muchas actividades, como te he dicho, que son las que provocan ese tipo de inflamación, igual que pues determinadas patologías, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? en nutrirse correctamente para que bueno, no solamente nutrirse, sino también evitar las agresiones, ¿no? Continuas, ¿no? Hay nutrientes muy específicos que pueden, a través del hueso subcondral y del líquido sinovial, hacer que ante la carencia de esa vascularización, pues se pueda nutrir ese tejido cartilaginoso y se pueda, digamos, de alguna manera regenerar y evitar que se desgaste más rápidamente que se regenere, ¿no? En este caso, pues se utiliza el sulfato de glucosamina, el sulfato de condritina, el colágeno, el ácido hialurónico, el magnesio, la vitamina C y el sílice, ¿no? Hay algunos productos en el mercado que tienen, digamos, una excelente un excelente efecto, ¿no? Nutricional y regenerativo, ¿no? Y uno concretamente que es regenerativo, ¿no? Su nombre ya lo dice, ¿no? Regenerativo. Regenera, evidentemente, ¿no? Porque está, aportando todos esos nutrientes, ¿no? En su conjunto, que permiten que la articulación y todos los componentes, todas las estructuras que la forman, puedan regenerarse más rápidamente, ¿no? En definitiva, es eso, ¿no? Una inflamación de esas bolsas, esas estructuras, ¿no? O, digamos, o almohadas o sacos o bolsas sinoviales, ¿no? Como se les quiera denominar, ¿no? Que forman parte de la articulación, ¿no? Junto con los ligamentos, los tendones, el cartílago, la membrana sinovial, y eso es lo que es una bursitis, en definitiva. Antes de llegar a los elementos que son recomendables, la nutrición, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar? Por ejemplo, ¿qué tipo de posturas es interesante? ¿Calor, frío? En algunos casos el frío actúa como antiinflamatorio y en otros casos el calor, ¿no? Hay personas que les va mejor Pero evidentemente vicios posturales también podrían conducir obviamente a una inflamación, sin lugar a dudas, ¿no? Porque estamos forzando, estamos golpeando, estamos presionando, ¿no? esa bursa y la estamos de alguna manera pues dañando, ¿no? Sin lugar a dudas, vicios posturales, agresiones mediante pues ejercicios o traumatismos, ¿no? Bueno, cuando se trata de un traumatismo, pues es un traumatismo, ¿no? Ha sido accidental, ¿no? En este caso, pues requiere obviamente un tratamiento diferente a cuando es crónico, ¿no? Y es patológico, ¿no? Es degenerativo o bien porque hay una infección o porque va asociado a otra patología, como hemos dicho, ¿no? Una tuberculosis o una artritis reumatoide, ¿no? O a una gota, ¿no? Entonces, cada una de ellas pues requiere un abordaje diferente, pero en cierto modo la higiene postural, la higiene de conducta en su conjunto, es decir, que no agredir, pues imagínate una persona que tenga su trabajo como el operario del martillo neumático, pues imagínate, pues hay personas que no pueden resistir esa inflamación y están de baja constantemente, ¿no? Entonces, pero hay otras que lo resisten pues tienen una naturaleza que soportan mejor esos golpes, ¿no? Continuos, ¿no?
Pero ante todo es evitar aquello que, digamos, agrede a esas estructuras, ¿no? Entonces, una de ellas es, evidentemente, pues el tipo de actividad, ¿no? Los deportes, ¿no? Aquella gente que va corriendo continuamente y va golpeando, entonces, pues pueden ser, pues, de los talones, que es muy habitual, también en los tobillos, que es muy habitual, igual que en las rodillas, ¿no? Principalmente, porque están en los codos, en los codos, el codo de tenista también, ¿no? Es decir, que se produce, pues eso, un movimiento continuo, una agresión continua, que es una fricción excesiva que provoca, obviamente, un desgaste mayor y una inflamación. Y, por lo tanto, es evitar todo aquello que lo pueda originar. Cuando hablamos de traumatismo, es algo que es accidental, ¿no? Y, por lo tanto, no podemos nada más que no tener precaución y evitar todo aquel riesgo, ¿no? Que pueda suponer, obviamente, una agresión, ¿no? En definitiva, es fácil, ¿no? Es simple. Es evitar todo aquello que no ocurre. Y claro, cuando se trata de patologías asociadas, pues hay que tratar el cuerpo como una unidad funcional, como una unidad de plan. Es decir, que no es simplemente decir, esto forma parte de esa unidad de plan, ¿no? Entonces, ligamentos, tendones o bursas o membrana sinovial o cartilaginosa, pues es una estructura más, o son estructuras dentro de esa unidad funcional. Entonces, claro, necesitamos que haya una sangre pura, que haya una detoxificación de todo lo que generan nuestras propias células del metabolismo celular, los desechos procedentes del metabolismo celular. Necesitamos que haya una fluidificación, ¿no? De todos los medios acuosos, tanto de la sangre como de la linfa, como del suero, de los humores. En general, necesitamos una buena nutrición de todos los tejidos. Se consigue, evidentemente, con un ejercicio moderado y suficiente que ponga en funcionamiento todas las articulaciones, que no lleguen al agotamiento, y unos nutrientes que permitan nutrir esos tejidos para que puedan reproducirse las células, tener la función y repararse si el daño lo permite, ¿no? En definitiva, es eso, ¿no? Es tener cuidados. Son los tratamientos más simples que hay, ¿no? En la naturaleza. Hidratación, beber mucha agua. Es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de todo el organismo, no solamente de las estructuras, digamos, de las articulaciones. Todo en nuestro organismo, todo funciona, es decir, el principal elemento que tiene es agua. El agua es un disolvente universal y es un vehículo, es un transportador, hasta incluso la propia nutrición endocelular se realiza a través de una agua osmótica, es decir, que todo sucede mediante el agua, ¿no? Si no se bebe suficiente agua, pues se van acumulando desechos procedentes de ese metabolismo celular que decía y desechos procedentes de lo que se produce en el intestino como fermentos, materias, digamos, procedentes de la putrefacción intestinal, ¿no? Gases, toxinas, engrudos, materias morríficas, ¿no? Que de alguna manera son conducidas desde el intestino a través del sistema portal vía hepática a la circulación sanguínea, y esto pues hace que muchas veces el hígado, cuando está recibiendo oleadas de esas materias impuras desde el intestino, abre compuertas y hace que se impliquen otros sistemas, pulmones, sistema linfático, riñones en exceso, ¿no? Saturan, y el agotamiento, en definitiva, origina, bueno, una disfuncionalidad, una enfermedad, ¿no? Que dependiendo de cada persona y de aquellos órganos o aquellos sistemas más vulnerables que tenga, pues digamos, se disfuncionarán antes o enfermarán antes que otros, ¿no? Pero en definitiva el agua es un elemento, es un alimento elemental y fundamental, ¿no? Y junto con el aire, los más importantes que también de los alimentos sólidos o líquidos, es decir, de otra naturaleza, es decir, verduras, hortalizas, vegetales, frutas desecadas, frutos secos, es decir, son carbohidratos, son fundamentales porque aportan, mejor dicho, los nutrientes específicos que todas nuestras células precisan, ¿no? Que unas son sustancias precursoras de otras y al final pues el organismo se nutre de ello, ¿no? Considerando además
que lamentablemente desde hace ya mucho tiempo no cubrimos nuestras necesidades con una alimentación por muy saludable que sea, ¿no? Siempre hay que complementar. Es vitalmente necesario aportar muchos nutrientes que incluso algunos son esenciales, que significa que no los podemos biosintetizar, ¿no? Como la vitamina C, como los ácidos grasos omega 3, omega 6. Bueno, el omega 6 lo podemos aportar porque la alimentación es rica en ellos, ¿no? Pero el omega 3 es bastante más difícil, ¿no? Al menos en las cantidades que precisamos, sí. Vitaminas del grupo B, que son fundamentales, son hidrosolubles y se gastan con mucha facilidad. Entonces, eso no olvidemos que ahora se vive una situación de estrés permanente y que en una situación de estrés se consumen de entre 3 y 5 o más veces, ¿no? más nutrientes en general, pero principalmente vitaminas del grupo B. Y estas, pues evidentemente, son termolábiles, es decir, las sometemos a la temperatura de 40 grados algunas de ellas y se destruyen. Imagínate la importancia de tomar alimentos crudos. Alimentos como verduras, hortalizas, vegetales, es decir, y frutas que le lleven frutos secos, ¿no? que lleven este tipo de vitaminas sin someterlas a altas temperaturas o temperaturas simplemente, como decía, de 40 grados, ¿no? A partir de ahí ya empiezan a destruirse, ¿no? Entonces, si hervimos o digamos freímos o sometemos a temperaturas elevadas, pues destruimos esos nutrientes, ¿no? Esas vitaminas que son fundamentales, ¿no? Para multitud de procesos, actúan como enlaces y como, digamos, mecanismos directos, ¿no? De muchas funciones, ¿no? En definitiva, todo esto es una parte, ¿no? de la orquesta, ¿no? Es decir, que es una estructura que es muy importante, puesto que evidentemente si no mantenemos unas articulaciones en condiciones, pues nuestros huesos se desmoronan, no podrían mantenerse en una posición adecuada, ni podrían tener la función adecuada, ¿no? De fuerza y de resistencia, ¿no? Adecuados, ¿no? Y por lo tanto es importante, sin lugar a dudas, pero todo es importante: un hígado, unos pulmones, unos riñones, un estómago, un intestino, es decir, todo en su conjunto es vitalmente necesario, ¿no? Pero hoy, como estamos hablando de estas estructuras, pues continuaremos explicando, aparte de las bursas, otro de los componentes de estas estructuras, que son los tendones, ¿no? Explicar que también que son, ¿no? Bueno, es un medio estructural, ¿no? Que está constituido por fibras que sirven para unir también a los músculos y a los huesos, y que en este caso puedan transmitir a estos lo que es la fuerza necesaria para facilitar el movimiento en general, ¿no? Entonces, como acaba en itis también, tendinitis, pues es la inflamación de los tendones, ¿no? Y no es exactamente el tendón lo que se inflama, sino más bien la vaina, ¿no? Que es el tejido que envuelve al tendón, ¿no? Esto generalmente en los casos, digamos, de tipo patológico, causado por alguna infección o causado por algún forzamiento, ¿no? O algún vicio postural también, ¿no? Generalmente, ¿no? Y fíjate, en los casos de traumatismo sucede al revés, es decir, se produce una rotura de la fibra del tendón y como consecuencia la inflamación del tejido que envuelve al mismo, ¿no? Es decir, que es lo contrario, ¿no? En el caso de una agresión es el contrario, ¿no? Y como en los casos de la bursitis también se puede originar, pues las tendinitis de origen microbiano, es decir, que pueden ser bacterias o pueden ser virus o pueden ser gérmenes de cualquier tipo que puedan provocar una lesión en este sistema, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, las tendinitis, es que todo lo que acaba en itis, en itis es inflamación y en osis es, digamos, degenerativo, ¿no? En este caso, las tendinitis pueden ser también, como en las bursitis agudas, suelen durar pocos días, pero también pueden ser crónicas y pueden acabar con una lesión súper grave y además incapacitante, ¿no? En este caso, cuando ya se van degenerando, esas tendinitis que son de repetición, se dañan de una forma severa las fibras, y al final se acumula algunos minerales como el calcio en las cicatrices y se produce, o sea, en las cicatrices donde se ha producido la rotura de la fibra, y al final lo que sucede es que
se produce una tendinosis, que es una degeneración de ese tejido, y esto puede ser bastante incapacitante en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, en definitiva, son unos sistemas simples, pero que son complejos en el sentido de que son muy importantes, puesto que nuestro cuerpo es movimiento, ¿no? Nuestro cuerpo requiere mover todas las articulaciones. La incapacidad, pues bueno, es estar inerte, ¿no? Estar sin movimiento, sin actividad, ¿no? Y eso es muy incapacitante, ¿no? Cuando se producen ya las tendinosis, ¿no? Es decir, graves, agudas, ¿no? Algunas de ellas, yo creo que, como se llama muchas veces lo que es el hombro congelado, no sé si habrás oído tú hablar alguna vez del hombro congelado, ¿no? Es decir, se ha producido en el supraespinoso o en el infraespinoso, se ha producido una tendinitis que no se ha tratado adecuadamente, se ha cronificado, se ha provocado pues que haya una tendinosis, y al final, pues bueno, hay personas que no son capaces de mover la articulación del brazo, del hombro. Entonces es un hombro rígido, o sea, se llama hombro congelado, ¿no? Y eso es muy difícil de poder resolver. ¿Y eso se puede hacer crónico? Cuando las agresiones han sido muy continuas, se produce evidentemente con el tiempo la tendinosis, porque se va fijando el calcio en esas articulaciones, con esas, digamos, cicatrices, ¿no? Y como en el caso de la bursitis, también el calor, el frío. Sí, en principio, cuando se trata de las agudas, se puede recurrir desde el calor o el frío, que actúan como antiinflamatorios locales, a cualquier tipo también de sustancia que tenga un mecanismo de acción antiinflamatorio, inhibidor de leucotrinos antiinflamatorios, ¿no? Y también es cierto que hay que evitar algunos alimentos que producen ácido araquidónico, que de alguna manera exacerba, es decir, potencia más la inflamación, la activa, ¿no? Es decir, genera una serie de prostaglandinas, que son las PG2, que tienen una actividad inflamatoria, y eso se encuentra, pues por ejemplo, en los huevos y en la leche principalmente, ¿no? La carne de cerdo. La carne de cerdo también, evidentemente, pero principalmente más en la leche y en los huevos, ¿no? Y por supuesto también toda la carne de cerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que habría que tomar, obviamente, en cuanto a alimentos? Pues el ajo es muy bueno. El ajo tiene numerosas, sobre todo en las bursitis o en las tendinitis de origen, digamos, microbiano, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, otros alimentos, podrían ser las almendras, las coles, el coco, el sésamo, la borraja, la cebolla, que forma parte también de la misma familia del ajo, que son la familia de las liliáceas. Es el ajo, la cebolla y los puerros, ¿no? También los cítricos, sobre todo el pomelo y el limón, que contienen pues unos flavonoides muy efectivos en estos casos. Algunas frutas como la frambuesa, y muchas hortalizas en general y legumbres. También la curcumina, que tiene principalmente la cúrcuma, la raíz de cúrcuma. No la cúrcuma en sí, porque hace falta mucha cúrcuma, ¿no? O el jengibre también, ¿no? Que es de la misma familia. Hace falta tomar mucha raíz de cúrcuma, ¿no? Para poder alcanzar ese mecanismo antiinflamatorio, mientras que el principio activo más importante y que se puede obtener en cápsulas pues es la curcumina, ¿no? El curcumín. Principalmente los garbanzos, los guisantes, las lentejas y los cereales integrales también contienen calcio y azufre, que son indispensables también para la salud de los huesos y de los cartílagos. En algunos casos porque es útil en el sentido porque activa la microcirculación, ¿no? Y produce calor interno, produce calor en las venas y en las arterias. Es la pimienta de cayena. Es muy bueno. También los rábanos, que contienen el peróxido de fenildioxal, el PDG, que también es importante en estos casos, ¿no? Y bueno, en cuanto a componentes, digamos, complementarios, yo siempre recomiendo un elemento que es fundamental, que es el omega 3. En cantidades importantes, ¿no? Tiene propiedades muchísimas, ¿no? Pero actúa también suprimiendo los mediadores de los procesos inflamatorios, ¿no? Y por supuesto el complejo B, que es fundamental, ¿no? Se pueden apoyar con bioflavonoides,
Se pueden apoyar también con algunas enzimas, como la bromelaína que tiene la piña, pero claro, no alcanzamos a tomar suficiente piña para que tenga ese mecanismo, ¿no? No seríamos capaces de tomarnos los kilos necesarios, ¿no? Entonces la bromelaína también se puede encontrar pues en centros dietéticos, ¿no? Igual que otros, digamos, minerales como el zinc, el cobre, el magnesio, el superóxido de dismutasa, y lo mismo que la cúrcuma, el curcumín, ¿no? Se puede encontrar en el mercado perfectamente, ¿no? Si queremos inhibir el mecanismo o al menos aliviar el dolor, hay un aminoácido que es la fenilalanina, que es la DLPA, que es mitad natural y mitad sintética, que tiene un efecto muy importante en aliviar el dolor en general, ¿no? Las enzimas proteolíticas también tienen la capacidad de inhibir y reducir y aliviar el dolor, ¿no? El magnesio también es otro componente, el manganeso, el metilsulfonilmetano, el ácido paraminobenzoico, que es el PABA, que es una de las vitaminas del grupo B, la adenosil L-metionina, que es el SAM, también es adecuado, igual que el selenio, el sílice, que forma parte de ese producto que te dije antes, ¿no? Del regenerativo, ¿no? Lleva magnesio, lleva sílice, sulfato de glucosamina, sulfato de condequina, el colágeno, es decir, con sus péptidos, ¿no? Desmontado, de tal manera que la vitamina C, que son fundamentales, ¿no? La vitamina A, que también es necesaria para la reparación de los tejidos, la vitamina E, que actúa junto con el superóxido de dismutasa y la glutatión peroxidasa, que ejerce una acción antiinflamatoria analgésica. Bueno, en definitiva, hay multitud de nutrientes, igual que hay que llevar una alimentación saludable, rica en todos esos principios nutritivos. También hay que apoyarlos, porque claro, es una situación excepcional, ¿no? No es una situación de funcionalidad normal, sino que estamos ante una situación en la que se requiere un aporte superior para poder, digamos, ayudar a esos tejidos a que se desinflamen por un lado y a que se regeneren por otro lado, ¿no? En definitiva, es eso, unas estructuras que forman parte de nuestra unidad funcional, que son importantísimas, puesto que nosotros necesitamos movernos y estar incapacitados por una bursitis o por una tendinitis, pues es muy molesto y muy fastidioso, ¿no? En definitiva. Pero bueno, lo importante es que en el día a día se pueden ir poniendo soluciones, sobre todo que estas recomendaciones que se están dando tampoco se pueden poner alegremente, hay que ir a un profesional de la salud. Siempre. Si no se tiene el conocimiento adecuado, puedes tomar aisladamente algún componente y entonces te quedas cojo. O te pasas en cantidad o te quedas corto o, digamos, puedes incluso provocar un efecto contrario, ¿no? O sea, un exceso de calcio o un exceso de magnesio, puedes descompensar, ¿no? Ten en cuenta que aquí el profesional es el que conoce las cantidades adecuadas ante una determinada situación, ¿no? Es decir, hay unos nutrientes que llevan también unos sinérgicos para, digamos, potenciar y obtener el máximo beneficio de esos nutrientes específicos, ¿no? O sea, aquí, en este caso, el organismo necesita de todo, pero unos son más importantes en unas estructuras o en unos órganos o en unas vísceras o en unos sistemas que otros, ¿no? Entonces, hay que ir a un profesional que sepa, conozca las necesidades que cada persona tiene. Es decir, que conozca sus hábitos dietéticos, que conozca de sus hábitos posturales, que conozca de sus agresiones, que conozca de, su ingesta de agua, es decir, de cómo mastica, de cómo elimina los desechos procedentes del metabolismo digestivo, los desechos procedentes del metabolismo nutricional celular, en definitiva, qué ingesta de agua tiene, si tiene hábitos tóxicos, si fuma, si bebe alcohol, si toma café, si toma alimentos, digamos, ricos en materias tóxicas, es decir, alimentos hipertóxicos, ¿no? Es decir, carnes principalmente, frituras, alimentos que, la fritura generan el ácido butírico, que también es un elemento muy, muy agresivo. Esto es siempre el trabajo de un profesional que pueda educar a esa persona en todos los aspectos necesarios para restablecer el equilibrio que se ha perdido o mantener el equilibrio y la armonía funcional en todo momento. Eso es un trabajo de un profesional siempre, ¿no? Claro.
Si recurrimos a un fisio, por ejemplo, para una tendinitis, muchas veces, bueno, el propio profesional puede saber que no hay que mover una determinada articulación o hay que utilizar un determinado ejercicio moderado que fortalezca esa articulación. También que no solamente son profesionales de la salud global, ¿no? como los naturópatas o como los médicos naturistas, sino también hay otros especialistas en estas áreas, en este tipo de estructuras, que también conocen muy bien qué funciones se pueden realizar y cuáles no. Es decir, porque muchas veces si hacemos un ejercicio inapropiado podemos provocar mayor inflamación y podemos llegar a la degeneración de ese sistema, tanto de una bursa como de un tendón, ¿no? De una estructura articular, ¿no? En su conjunto, ¿no? Por eso siempre el profesional es fundamental, ¿no? Yo lo que sí que no aconsejo, es algo que sea imprescindible porque la gravedad lo requiere, es recurrir a antiinflamatorios químicos. Esto tiene también sus consecuencias, ¿no? Y es algo que puede calmar evidentemente el dolor, pero que puede, digamos, enmascararlo, porque muchas veces el dolor incluso es importante que se tenga, porque el dolor es el lenguaje que utiliza nuestro cuerpo para mandar, digamos, esa información al cerebro, y que el cerebro, al recibirla, mande los ejércitos de elementos reparadores, ¿no? De ese sistema, ¿no? Entonces se ha demostrado que las personas que han tenido una lesión y han tomado antiinflamatorios y analgésicos, la reparación de esos tejidos ha sido más deficiente y más tardía. Mientras que hay personas que no han tomado esas sustancias antiinflamatorias y esos, analgésicos, la reparación ha sido mucho más rápida y mucho más efectiva, ¿no? Por eso es importante ayudar al organismo mediante sustancias que inhiban o que reduzcan, el impacto que ese traumatismo, o de una manera o de otra, o esa agresión o esa infección ha provocado sobre esa estructura, de tal manera que, tenga un tiempo y una condición mediante el conjunto, digamos, de aplicaciones, tanto de alimento como de complemento, como de ejercicio apropiado. Por eso la importancia de los profesionales que puedan guiar, conducir, ¿no? esa situación en cada uno de los casos y aportar todos los elementos que precise en cada situación. Eso es, en definitiva. Sí, la verdad es que es muy interesante todo lo que estás comentando. Por cierto, pondremos tanto la tabla de elementos como de alimentos muy, muy indicativo, ¿no? Sí, ahí está. Hacer esta prescripción que siempre decimos, ¿vale? Y sobre todo me estoy dando cuenta que mantener el cuerpo realmente es acompañarlo y ayudarlo. Claro. ¿Vale? Y eso es un trabajo, una educación, una forma de vida. No solucionar los problemas o las patologías que vayan surgiendo con un parche, es decir, con un medicamento que funciona a plazo. Claro, evidentemente, pero la profesión, como bien dice el dicho, va por dentro. Claro. Entonces, luego saldrá por otro lado, ¿no? O sea que para mantenerse y ayudar y acompañar el cuerpo hay que trabajar muchísimo. Hay que ser muy trabajador y ser consciente en todo momento. Consciente, sobre todo. Consciente es ser, tener conocimiento. Como decía Buda, el mal viene de la ignorancia. Entonces es importante conocer, saber, ¿no? Y cuando uno no sabe, cuando no tiene esa información porque no se la han dado, pues tiene que recurrir a un profesional que sí la conoce y pueda. Luego cada uno tiene derecho a decidir qué riesgos quiere asumir una vez tenga el conocimiento. Pues yo quiero hacerlo, o quiero tomarme simplemente un antiinflamatorio químico o un analgésico químico y pasar de todo. Pues muy bien, tienes derecho a decidir qué riesgos quieres asumir en tu vida y punto. Nadie tiene por qué criticarle, ¿no? Pero cuando alguien se interesa por, conducir su organismo a una función más armónica y más correcta, es decir, mantener una estabilidad funcional en todos los sistemas, pues requiere tener conocimiento. O sea, decir, oiga, ¿usted qué está desayunando? Pues yo me tomo un café con leche y una copa de coñac, ¿no? O sea, pues esto no es saludable, ¿no? Y además me fumo un puro, pues tampoco es saludable. Sí, pero, bueno, usted quiere agredir a su organismo, usted quiere asumir los riesgos,
pues él informa, ¿no? Pues mire, esto no es lo adecuado. ¿Qué opciones tengo? Pues tiene usted estas 20 o 50 o 100 opciones, ¿no? Para desayunar, para media mañana, media tarde, para comer, para cenar, y excepcionalmente, pues se pueden tomar algunas cosas, pero excepcionalmente, ¿no? Pero cuando es todos los días café con leche, o todos los días cafés, o todos los días coñac, o todos los días, no sé, alcohol, vino, por ejemplo, ¿no? Todos los días un vasito. El vino es muy saludable, bueno, habría que verlo, ¿no? Es decir, porque claro, cuando todos los días es una gotita, pues tú has visto una gotita, las estalactitas y las estalagmitas que se forman, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿no? Pues lo mismo ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Vas agrediendo un día, otro día, un año, otro año, y al final dices, uy, pues nunca me había pasado nada, ¿no? Pues como echar en un vaso una gotita de agua todos los días y no pasa nada, pero al final de un tiempo, en función de la capacidad de ese recipiente, pues el vaso o lo que sea se desbordará y dirá, uy, si nunca había ocurrido nada. No, pero ahora ya está el vaso lleno, ya rebosado, evidentemente. O sea que las patologías, salvo las traumáticas, se gestan por una serie de agresiones, de una serie de continuas agresiones que nosotros cometemos. Claro, pero bueno, que siempre hay posibilidades de instruirse. Y al final, permíteme que te diga que al final el agotamiento, como siempre he dicho, es la causa fundamental de todas las enfermedades. El agotamiento de nutrientes, el agotamiento de, digamos, las funciones, el agotamiento de los sistemas, de las estructuras, el agotamiento de los órganos, de las vísceras. Ese agotamiento es la causa que genera, en definitiva, la oportunidad para que microorganismos patógenos puedan provocar, digamos, infecciones, o el desgaste, digamos, por la deficiencia de nutrición, por el agotamiento de esos nutrientes necesarios, ¿no? Nada sucede en nuestro organismo porque sí. Es decir, todas nuestras células, esos 75 billones aproximadamente de células que nos constituyen, todas necesitan de unos nutrientes. No pueden funcionar si no tienen el combustible necesario. Fíjate, cada célula es como un elemento vivo que es independiente, aunque formen, digamos, órganos o formen células diferenciadas y formen órganos o vísceras o sistemas o tejidos específicos que se nutren de una serie de funciones, o sea, se nutren de una serie de nutrientes específicos y tienen lo mismo que unas funciones específicas, ¿no? Bueno, pues una deficiencia de esos nutrientes puede provocar esa debilidad, ese agotamiento y esa disfuncionalidad, ¿no? Por lo tanto, hay que aportar todos los elementos que se requieren, ¿no? Para cada una de nuestras células, al menos fundamentales y esenciales. Lo único que hace falta es conocimiento, una constancia y trabajar mucho sobre nosotros mismos, porque no dejamos de ser una máquina, pero humana, con un mantenimiento, tratando adecuadamente la maquinaria. Claro, lo dañamos porque al fin y al cabo el corazón es un músculo con sus dos ventrículos que lo que hace es empujar la sangre para que fluya y que llegue a todos los, digamos, a todas las partes del cuerpo, ¿no? El problema no está en el corazón, el problema está en lo que el corazón tiene que bombear. Y eso, que es la sangre, puede ser densa, puede ser cargada de materias de todo tipo, de basura. Sí, es una máquina, y es una máquina. Al final también, obviamente, las células cardíacas, obviamente también necesitan de unos nutrientes específicos. O sea, ten en cuenta que necesitan de mucha energía, de mucho glucógeno, igual que... Entonces, muchas veces no solamente se agota por el esfuerzo, sino por la actividad, el trabajo que realiza, de tener que empujar. Muchas veces cuando dicen, es que aumenta la tensión, la persona que tiene la tensión alta, claro, muchas veces se dañan, que dependen del hígado, las arterias y todos los vasos, evidentemente tiene que pasar por ahí, por esos vasos que están dañados, que tienen placas de ateromas y reducen el paso interluminal, o que además se endurecen, ¿no? Lo que se llama ateroesclerosis o aterosclerosis. O sea, ateromas o endurecimiento, ¿no? Ateroesclerosis o aterosclerosis.
Entonces, esos ateromas, por un lado, están constituidos por, muchas veces minerales inorgánicos, por plaquetas, por trofoblastos, por basuras, en definitiva, ¿no? Y el hígado, la elastina, la fibrina, toda la miosina, todos los elementos que dan elasticidad y resistencia a las arterias, pues muchas veces el hígado no es capaz de producirlo en cantidad y en calidad suficiente para poder reparar, se desgastan mucho más rápido que se regeneran, y entonces el corazón tiene que bombear más fuerte para hacer llegar la sangre a todos los lados. Esa presión excesiva también hace que muchas veces, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que soporta esa presión, pues se tenga que dilatar porque necesita hincharse más, o sea, tener más capacidad, y entonces lo que hace es, de alguna manera, pues protegerse, fortalecerse mediante la formación de fibras en su interior del ventrículo, y al final, como pierde, digamos, espacio interior, pues lo que hace es aumentar la presión. Ya tenemos ahí más problemas todavía, ¿no? ¿El problema cuál es? Pues el endurecimiento y la formación de placas de ateromas, que digamos, como consecuencia del estilo de vida, de la alimentación, del agotamiento del hígado y de la falta de generación de precursores de todo ese mantenimiento de los vasos sanguíneos, pues origina. Y al final, como decía el padre Tadeo, nadie muere del corazón, sino por un hígado mal funcionante y una sangre impura, de alguna manera, ¿no? Es decir, sí, yo estoy pensando en aquellos órganos que tienen que hacer la función de otros porque los otros han enfermado. Es todo tan mecánico, aunque estamos hablando de los seres humanos, pero es tan demostrable, tan comprobable, tan posible poder aprenderlo para utilizar esta máquina. Mucho. Mira, la mayoría de personas tienen un hígado agotado y tienen a una determinada edad, a partir de los 40 años, es raro, y a partir de los 40 años en el hombre y a partir de los 35 y en la todo mujer, esto ¿no? influye mucho el temperamento, También, la forma de ser de la persona. Pero lo que te decía de ese sistema arterial y venoso, ¿no? Las ateroesclerosis y las arteriosclerosis están al orden del día, es decir, la mayor parte de las personas lo padecen, ¿no? Es decir, muchísima gente mayor, claro, ya con el tiempo, ante la falta de esos nutrientes que han, digamos, al carecer de ellos, han descuidado esas estructuras que son las arterias, principalmente, pues se han endurecido o por el estilo de vida, principalmente de alimentario, pues han provocado una acumulación de tantas materias en el interior de esas arterias que ya no son capaces de dilatarse cuando se requiere, ¿no? Cuando hay determinadas la angiotensina, la aldosterona, ¿no? El circuito de los riñones y del hígado y del corazón, ¿no? Cuando requiere aumentar el flujo sanguíneo, pues no dilatan y no tienen el paso adecuado y fuerzan el corazón y tienen esa presión arterial excesiva, ¿no? Eso es la mayoría de personas, ¿no? Y el temperamento, bueno, pues las conductas, en definitiva, es decir, las conductas encolarizadas, pues evidentemente el estrés, es decir, provoca el agotamiento de alguna manera, ¿no? Es decir, también agotan a los sistemas. Cuando se tiene estrés, porque imagínate, se está trabajando en algo que una persona no... Por eso es muy importante trabajar en lo que se tiene vocación. No deja de producir estrés, estar trabajando en algo que no te gusta. Ya volvemos al estado anímico. Sí. Eso hace que los órganos se aumenten las adrenales. Estar viviendo en estado de disfelicidad o estar encolerizado, como has comentado, o enfadado, disgustado, hace que ciertos órganos pues se desgasten más, vayan más rápidos, desde el corazón, riñones, hígado, por ejemplo. Cierto, cada una de las, energías que generamos, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones, son metabolizadas y pasan por una serie de circuitos de órganos, de vísceras y de tejidos que obviamente castigan y digamos, disfuncionan. Esto creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones. Sí, lo comentamos siempre que podemos. La mente influye muchísimo sobre la velocidad y el desgaste
de ciertos órganos. Sí, va muy acelerado y nos faltan horas al tiempo. Y somos una máquina y si utilizas mucho ciertos órganos a cierta velocidad se desgasta antes. Sobre todo si no le das el reposo necesario y la actividad adecuada, ¿no? Entonces por eso se produce ese agotamiento que comentábamos. Al final es eso, la enfermedad es agotamiento de una forma o de otra, ¿no? Entonces por una causa o por otra, o por ambas, de todo tipo. Bueno, pues lo importante es que es muy comprensible, muy lógico, muy coherente lo que estamos comentando y que aquí hay mucho trabajo para hacer individual. Y nada, pues hasta aquí creo que ha estado muy interesante, muy claro el programa que hemos tratado hoy de tendinitis y bursitis. Y como siempre recordar a todos los oyentes que cualquier duda que les pueda surgir se pueden dirigir o al apartado de consulta de la propia web radiosapiens.es o directamente al correo electrónico de consulta@joseramonllorente.es. ¿Es correcto esto? Es correcto. Alimentos beneficiosos. Acerola. Es la fruta más rica en vitamina C, además de contener flavonoides, esperidina y rutina, y ácidos orgánicos. Ácidos grasos omega 3. Procedentes del pescado azul, ya que inhiben la acción de las prostaglandinas de tipo inflamatorio, G2, y estimulan las de tipo antiinflamatorio, G1 y G3. Ajo. Es un gran antibiótico natural gracias a su contenido en aceite esencial, cuyo componente principal es la alina, compuesto sulfurado que se transforma en alicina. Es activo frente a numerosas bacterias y virus, además de ser rico en vitaminas y sales minerales. Es un gran depurativo y ha mostrado ser eficaz a medio plazo para aliviar los procesos dolorosos. Alfalfa. Contiene minerales y oligoelementos fundamentales para la buena salud del aparato locomotor. Almendras, coles, coco, sésamo, melaza. Son buena fuente de calcio, con su ingesta se procura una buena mineralización al tejido óseo que rodea a la articulación. Borraja. Es sudorífica, por lo que contribuye a la eliminación de desechos orgánicos. Contiene antiinflamatorios. Cebolla. La composición de sus aceites esenciales es similar a la del ajo, puesto que su componente principal es un isómero posicional de la alina. Además, la cebolla es muy rica en flavonoides, enzimas, minerales, fitosteroles, etc. Cítricos. Pomelo y limón. Poseen flavonoides, ácidos orgánicos, como el AC. Cítrico, y vitamina C, todos ellos con gran actividad depurativa. Cúrcuma. La curcumina tiene actividad antiinflamatoria, detoxificante y analgésica. Frambuesa. Es rica en nutrientes y facilita la depuración. Frutas frescas y hortalizas en general, aportan vitaminas, minerales y elementos fitoquímicos antioxidantes que nos ayudan a elevar las defensas naturales, así como a eliminar los residuos, al favorecer la depuración neutralizando el medio ácido que se produce en la infección. Garbanzos, guisantes, lentejas y cereales integrales. Contienen calcio y azufre, indispensables para la salud de los huesos y cartílagos. Germen de trigo. Además de contener omega 3, contiene vitamina E con reconocida acción antiinflamatoria. Jengibre. Esta sustancia es capaz de bloquear la síntesis de las prostaglandinas inflamatorias, reduciendo así la inflamación y el dolor. Limón. Es un alimento inmunoestimulante y alcalinizante de gran utilidad en todo tipo de acciones depurativas. Pimienta de cayena. Es útil para aliviar el dolor. Puerro. De composición similar a la del ajo. Rábano. Es rico en compuestos sulfurados entre los que destaca la rafanina, de gran poder antibiótico, antivirgo e inmunoestimulante. Contiene un pigmento denominado PDG, peróxido difenilglioxal, que actúa también como viricida y bactericida. Todo ello le confiere una reconocida fama de como agente depurativo. Soja. Contiene ácidos grasos omega 3, con acción antiinflamatoria. Elementos que deben aportarse. Ácidos grasos omega 3. Tienen capacidad para suprimir los mediadores de la inflamación. Complejo del grupo B, sobre todo la tiamina, vitamina B6 y B12. Son una buena combinación para reducir el dolor ya que intervienen en la inhibición en la transcripción del dolor. Bioflavonoides. Inhiben la liberación de histamina y otros compuestos inflamatorios. Para mejorar sus resultados es aconsejable tomarlos junto con las enzimas. La utilización conjunta de los bioflavonoides, las enzimas y la vitamina C, tienen una acción mayor que muchos fármacos potentes. Además, es esencial para la formación y el mantenimiento del tejido conectivo.
Tiene capacidad para disminuir la permeabilidad en la membrana del colágeno, lo que impide la acción de los mediadores de la inflamación. Puede crear enlaces cruzados con el colágeno, lo que le confiere mayor capacidad de resistencia. Los más eficaces son la quercitina, los procedentes de los cítricos, las proantocianidinas y las antocianidinas. Bromelaína. Es reconocida la actividad de esta enzima proteolítica en todos los procesos de carácter inflamatorio, sobre todo en los tejidos blandos. Calcio. Es indispensable para la reparación del tejido conjuntivo. Cartílago de tiburón. Es una buena fuente de sulfato de condroitina y glucosaminoglicanos, con una potente acción antiinflamatoria. Zinc, cobre, manganeso, SOT. Actúan de forma sinérgica incrementando la acción antioxidante. Son necesarios para activar la función reparadora de los tejidos, la estabilización de las membranas y la síntesis de colágeno, además tienen capacidad para inhibir los mecanismos que liberan mediadores de la inflamación. Cúrcuma. La cúrcuma longa es una planta originaria del sur y sudeste del Asia tropical que pertenece a la familia del jengibre. La cúrcuma es una de las especias con más propiedades medicinales. Su componente activo son los llamados curcuminoides, unos pigmentos polifenólicos entre los que destaca la curcumina, que da el característico color amarillo. Tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, por lo que calma el dolor y ayuda a la eliminación de toxinas. En algunos estudios se ha comprobado que la cúrcuma tiene un efecto antioxidante 300 veces superior a la vitamina E, favorece la eliminación de residuos tóxicos, ayuda al cuerpo a producir sustancias antioxidantes como el glutatión. Fenilalanina. Es eficaz para aliviar el dolor. Esto se debe a que evita la degradación de las endorfinas naturales. Enzimas proteolíticas. Son eficaces agentes antiinflamatorios, reducen la inflamación y ayudan al organismo a eliminar los inmunocomplejos depositados en las articulaciones. Los mejores resultados como antiinflamatorios se dan cuando se toman entre comidas. Al bajar la inflamación reducen considerablemente el dolor. Magnesio. Es necesario para el mantenimiento de la salud muscular. Manganeso. El manganeso actúa como cofactor del SOD mitocondrial, de esa forma inhibe el daño oxidativo en los tejidos y actúa como antiinflamatorio. MSM, metilsulfonilmetano. Es un metabolito del TMSO, un compuesto azufrado orgánico. El azufre es necesario para la síntesis de metionina y cisteína, dos aminoácidos que participan en la formación del cartílago, pero además esta sustancia es parte de otro principio activo, el sulfato de condroitina, una molécula que va a facilitar la elasticidad necesaria en las articulaciones. Por otra parte, el MSM es conocido por su demostrada acción antiinflamatoria. PABA. Es útil para aliviar los problemas del tejido conectivo. SAM, S-adenosil-L-metionina, es un compuesto azufrado con multitud de actividades, y las que aquí nos interesan son su facilidad para detoxificar las membranas celulares y su acción analgésica y antiinflamatoria. Es también importante porque participa en la síntesis del cartílago. Selenio. Actúa como antioxidante mejorando los signos y síntomas de la enfermedad. Es esencial su utilización como todos los principios con actividad antioxidante, ya que una disminución de radicales libres mejora todos los estados antiinflamatorios. Sílice. Forma parte del tejido conjuntivo y el cartílago, por lo que es una sustancia con un papel importante en las articulaciones y las enfermedades que les afectan. Está implicado en la formación de colágeno y glicosaminoglicanos, GAGs. Sulfato de condroitina. Además de actuar como restaurador del cartílago, tiene efectos antiinflamatorios. Sulfato de glucosamina. Su acción es aportar los elementos necesarios para formar cartílago nuevo, protegiendo así a la articulación. Triptófano. Actúa reduciendo la sensación del dolor. Vitamina B12 y ácido fólico. Son coadyuvantes en los procesos antiinflamatorios naturales. En particular, la vitamina B12 utilizada por vía intramuscular alivia el dolor y reduce los depósitos de calcio. Vitamina A. Es necesaria para la reparación de los tejidos. Vitamina C. Actúa como antioxidante y produce acción antiinflamatoria, es además indispensable para la formación y mantenimiento del colágeno. Vitamina E. Actúa junto al SOD, superóxido dismutasa, y la glutatión peroxidasa ejerciendo acción antiinflamatoria y analgésica. Tanto el tratamiento a seguir como las dosis a prescribir son trabajo de un especialista de la salud, y en ningún modo este artículo puede ser utilizado como tratamiento específico, tan solo sirve como elemento orientativo e ilustrativo para tratar algunas alteraciones de la salud.
La nutrición o medicina ortomolecular utiliza sustancias que existen en el cuerpo humano de forma natural y necesarias para la vida, con el propósito de restituir el equilibrio nutricional del individuo. Estas sustancias se suministran regularmente por medio de vía oral, pero cabe también la posibilidad de suministrarlas vía endovenoso. Por lo tanto, la nutrición o medicina ortomolecular es la parte de la medicina dedicada a la rehabilitación celular, o dicho de otra forma, al restablecimiento del equilibrio químico del organismo. Dando la molécula adecuada en el momento justo, regulamos las alteraciones bioquímicas que aparecen en el organismo, permitiendo no solo tratar, sino prevenir la aparición de enfermedades. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, prebióticos, coenzimas, las cuales van a permitir un reequilibrio bioquímico, neutralizando estos efectos y mejorando la calidad de vida. Porque la nutrición o medicina ortomolecular se adapta a cada paciente, se acompaña siempre de un programa nutricional personalizado. Se intenta dar los nutrientes con la mayor biodisponibilidad posible. Además, cada persona tiene un equilibrio metabólico y la nutrición ortomolecular tiene la misión de que cada individuo alcance su mejor forma de salud a partir de su individualidad bioquímica. La nutrición o medicina ortomolecular se utiliza cuando queremos suplementar y ayudar a pacientes con déficits específicos, regular funciones biológicas, corregir déficits nutricionales crónicos provocados por una dieta pobre en nutrientes, actividad física, biología, tóxicos como el tabaco, polución ambiental, estrés. Los déficits crónicos o subclínicos suelen pasar desapercibidos y sin tratamiento correspondiente. Sin embargo, están relacionados con la aparición y la gravedad de ciertos síntomas triviales como cansancio, dolores, infecciones crónicas, dermatitis, hasta enfermedades más severas como el cáncer, el envejecimiento o enfermedades degenerativas. Mantener una nutrición óptima, previniendo enfermedades, desintoxicación y drenaje, la aplicación de tratamiento ortomolecular cuando la enfermedad se encuentra todavía en la fase celular o antes, es decir, cuando todavía es funcional, es una forma de aplicar preventivamente la nutrición ortomolecular. El doctor en naturopatía, José Ramón Llorente, nos ofrece un largo ciclo de programas de radio mensuales de nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular, por supuesto desde radiosapiens.es.